a Apocalipsis capítulo 6, que habla de los sellos. Y esto está muy íntimamente relacionado con el sermón profético que analizamos el miércoles pasado, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que son los tres pasajes paralelos del sermón profético. Ya en el discurso del Monte de los Olivos, que es el sermón profético, hemos visto que el Señor perfiló el curso de la actual dispensación del Evangelio, con el propósito de indicar cuándo es posible esperar el fin. Eso él lo contestó en Mateo 24, de los versículos 4 al 14. Fue en ese entorno que él se refirió a las características de la época de la siguiente manera. Primero, guerras y rumores de guerras. Mateo 24, versículo 6. Hambrunas y terremotos. Versículo 7. Tribulación y martirio. Versículo 9. La evangelización mundial. Versículo 14. Este párrafo de las Escrituras netamente es un párrafo histórico. Desde que el Señor ascendió a los cielos hasta el día de hoy, han habido guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos, tribulación y martirio para los creyentes, y se ha predicado el Evangelio en todo el mundo. Después de estos eventos, él afirmó que el fin de la era ya vendría. Y él describió las características del fin de los tiempos en los siguientes términos. Y aquí tenemos que poner mucho cuidado. En Mateo 24, versículo 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y ya vamos a hablar de qué tribulación se está refiriendo, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora planteamos que hay una analogía definida entre el discurso del Monte de los Olivos, o sea, el sermón profético, y el escenario que tenemos ante nosotros al momento de la apertura de los 7 sellos. De los ítems que hemos enumerado en la primera sección del discurso, del 4 al 14 en Mateo 24, el más importante es el cuarto: la predicación del Evangelio entre todas las naciones. Y este es el rasgo destacable de la actual dispensación. Dios ahora está tomando de entre las naciones a las personas para su nombre, como dice Hechos 15:14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y él lo hace a través de la predicación del Evangelio. En la visión de los sellos, este propósito
el de la evangelización mundial, ocupa el primer lugar y está representado, y muy merecidamente, por el conquistador, quien va adelante, montado en un caballo blanco y armado con arco. Veamos Apocalipsis capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Necesitamos preguntarnos quién está representado por el jinete en el caballo blanco. Él es el conquistador poderoso cuyos propósitos no pueden frustrarse. Él tiene una misión que realizar y nada puede impedirle que la lleve a cabo. Él avanza venciendo y para vencer. Él es coronado con la corona del victorioso, en griego el estéfanos. Y su arco es el símbolo de la conquista espiritual. No se trata aquí de una cuestión de juicio, no se trata aquí de una cuestión de destrucción, sino que de conquista. Y las almas son conquistadas por las flechas de la verdad que penetran en los corazones de los enemigos del rey. Otros comentaristas dicen que Cristo solo lleva la corona de diademas como rey y nunca la corona del victorioso, Estéfanos. Pero esto queda desmentido con Apocalipsis 14, 14. Vamos, por favor, a Apocalipsis 14, 14. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona, Estéfanos, una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Ahí aparece la misma palabra Estéfanos que en el capítulo 6. Dean Alford ha escrito: la victoria final y permanente se inserta aquí. La victoria que podemos decir con certeza es la de ese reino contra el cual las puertas del Hades no prevalecerán, cuyos designios y juicios son los grandes temas de esta revelación. En el capítulo 19 de Apocalipsis, el mismo jinete sobre el caballo blanco va a la guerra en un escenario de juicio, y allí él es identificado prontamente. Sin embargo, y lamentablemente en el capítulo 6, su identidad no es evidente a todos. De muchos intérpretes se puede decir que sus ojos están destinados a no conocerlo. En el jinete del caballo blanco ellos prefieren ver solo la figura de un anticristo o un emisario del error. Pero ciertamente estos comentaristas no pueden creer que el error esté destinado a triunfar. En la escritura los caballos representan los poderes que avanzan, ya sea para la salvación o para el juicio. ¿Qué dice Habacuc 3, 8 y 9? Te airaste, oh Yahvé, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco
Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. De manera que cuando los sellos sean abiertos, se vean los poderes que se introducen en el mundo y los que están operando en la actualidad. El primero, un jinete en un caballo blanco, blandiendo un arco y que va adelante venciendo y para vencer. Puede ser solo Cristo, pues ningún otro conquistador conquista finalmente. Algunos comentaristas han afirmado que Dios solo aparece con una espada de 2 filos saliendo de su boca, pero esto es desmentido por Salmo 7, del 11 al 13. Ahí leemos: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Por otro lado, los comentaristas están divididos respecto de la identidad del jinete montado en el caballo blanco. ¿O es el llamado anticristo? Fíjense que en Apocalipsis jamás aparece la palabra anticristo. Aparece la bestia de Apocalipsis. ¿O es la bestia de Apocalipsis o es Cristo? La característica que se le asigna, venciendo y para vencer, está apoyado explícitamente por Apocalipsis 17, versículos 13 y 14. Leemos Apocalipsis 17, 13 y 14. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, llamado comúnmente anticristo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. No queda la menor duda que el caballo blanco está montado por Cristo, porque sale venciendo y para vencer. El Cordero los vencerá. Con la apertura del segundo, tercer y cuarto sellos, se ven a jinetes montados en sus caballos bermejo, negro y amarillo respectivamente. Y estos se identifican como simbolizando la guerra, el hambre y la muerte. Todos ellos representan influencias contrarias a las que los mensajeros del Evangelio deberán antagonizar durante la actual dispensación. Ellos no representan el vertido de juicios divinos. Aquí no hay un vertido de un juicio divino hasta que se abre el séptimo sello, al inicio del capítulo 8 de Apocalipsis. Ahí recién se abre el séptimo sello. Las influencias contrarias están allí. Las guerras endurecerían las sensibilidades espirituales de los hombres. Las hambrunas los amargarían y harían abrigar resentimiento en contra de Dios y la muerte. En cada generación restaría prematuramente a una cuarta parte de los habitantes del mundo. Pero a pesar de todo esto, el Evangelio ganaría sus victorias, a una costa de muchos martirios. Y ahora corresponde que nos preguntemos, ¿acaso no son estos los mismos rasgos que vimos en el discurso del Monte de los Olivos, en el sermón profético,
como caracterizando a la actual dispensación del Evangelio? Como afirmamos anteriormente el día miércoles, no hay razón alguna para suponer que cualesquiera de estos hechos se refiere a un tiempo posterior a la venida del Señor. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y Mateo 28:19-20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esto demuestra que la predicación del Evangelio deberá continuar hasta el fin del mundo, hasta el final de los tiempos, vale decir, hasta el final de la era actual. De manera que también, en la comparación con Mateo 24, los indicios y hechos del fin de los tiempos se ven como concordantes con los primeros 5 sellos. A la apertura del 5º sello, Juan es llevado mediante una visión hacia una escena celestial. No es ahora una cuestión de acontecimientos que se manifiesten en la tierra, sino que se manifiestan en el cielo. Dado que la dispensación del Evangelio sigue su curso y se encamina a su término, los santos que han sido martirizados debido a sus testimonios por la verdad se ven como almas bajo el altar, llamando a Dios a que intervenga en el juicio de los asuntos de la tierra. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación. ¿A quién le está diciendo? A los discípulos, a los creyentes, a los cristianos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y al mismo tiempo, en Apocalipsis, los santos de la tierra están orando, amén, sí, ven, Señor Jesús. Alguien ha hecho la pregunta, ¿puede cualquier cristiano ser tan insensible que la condición caótica, cruel y corrupta del mundo de hoy no le inste a exigir la justicia y juicio del Señor a fin de que termine con todo? Veamos qué dice Lucas 18:7-8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y segunda de Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. A los mártires se les dice que descansen por un poco más de tiempo, dado que su número no está completo aún, pero sus oraciones se mantienen como recuerdo. Y ahora vamos al 6º sello. El 6º sello nos lleva al gran clímax, hacia el que todo lo demás nos estaba llevando. Tal como en el discurso del Monte de los Olivos, todo lo que se ha dicho con respecto a los rasgos de la actual dispensación tienen como propósito llevarnos al punto final, cuál es la venida de Cristo y el final de nuestra era. La oración de los mártires y la respuesta a sus plegarias sugiere que lo que sigue en este orden, después que haya transcurrido un breve lapso de tiempo, es la intervención divina. Por lo tanto, la visión de Juan vuelve a la tierra y la importancia de lo que él ve no deja casi espacio de interpretación errónea alguna.
Notamos en la relación con el discurso del Monte de los Olivos que la venida del Señor se complementaría con las siguientes señales inequívocas. Y aquí hay que tener muy buena memoria a todos los creyentes. Estas son las señales que antecederán, que serán el prefacio de la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas caerán del cielo. Todos los habitantes de la tierra se lamentarán y estarán tensos. Las personas elegidas por Cristo se congregarán para estar con Él y provendrán de todos los extremos del oro. Y ahora se afirma que todas estas cosas ocurren con la apertura del sexto sello. Recordemos qué fue en respuesta a la pregunta de los discípulos. ¿Cuál fue la pregunta? Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y nuestro Señor contestó en el sermón profético: el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del hombre, del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y si la pregunta fuese, ¿y en dónde se indica el tiempo mencionado en el libro del Apocalipsis? Nosotros podremos contestar sin vacilar. En el capítulo 6, versículos 12, 13 y 14. Allí y en ninguna otra parte. Hay una analogía impresionante entre lo que el Señor contestó en Mateo 24 y lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 12, 13 y 14. Veamos el idioma de Juan de Apocalipsis. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, como tela de arpillera. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esos son los versículos 12, 13 y 14 de Apocalipsis capítulo 6. Y esto corresponde exactamente a lo que se afirma en Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y en el pasaje paralelo del sermón profético Lucas 21, versículo 25 y 26, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y no puede haber duda alguna que la referencia es al mismo tiempo y evento del que habló allí nuestro Señor. Hay un pasaje en Isaías también que nos reafirma esta idea que estamos comentando. Isaías 13, versículos 6 al 11. Aullad, porque cerca está el día de Yahvé. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llama.
He aquí el día de Yahvé viene, terrible, y de indignación, y ardor de ira para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no harán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no hará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. El segundo rasgo es lo que Lucas llama angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Mateo dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 1:7. Es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y esto es lo que Juan escribe en Apocalipsis cuando afirma: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y Salmo 76, 7 al 9, hace mención a este evento. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Selah. Si nos preguntamos, ¿cuál es la causa de toda esta consternación y temor? Mateo o Lucas nos dirán que son ocasionadas por la señal de la venida del Hijo del Hombre. No hay ninguna otra causa. Esa señal es la indicación de que el día de la gracia ha concluido y que el día de la ira ha llegado. Pues la venida del Hijo del Hombre es coincidente con el fin del siglo, el fin del mundo, es decir, el fin de la actual era de la gracia. El tercer rasgo de esta gran ocasión es la congregación de las personas elegidas por Cristo y su rapto desde la tierra para estar con Él y en concordancia con su promesa. Esto se expresa sin incertidumbre alguna en la visión del capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 9 y 10. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. En verdad, hermanos, esta es una visión muy gloriosa. Y es extraño que alguna vez se hubiese pensado que se refería a algo más que al arrebatamiento del redimido. Cristo redimió a las personas
al final de la actual dispensación. Acuérdense, la redención de su cuerpo. Este es un cuadro de todos los acontecimientos que se habían anunciado previamente en las escrituras del Nuevo Testamento con relación al destino de la iglesia y armoniza perfectamente con aquellos anuncios. Es importante notar que el último versículo del capítulo 6 anuncia, capítulo 6 de Apocalipsis, anuncia que el gran día de su ira ha llegado. Y esta es una valiosa nota de tiempo. Este es, podemos afirmar sin vacilar, el gran punto de giro o inflexión en el libro de Apocalipsis. Antes de tal día están los eventos de la actual dispensación de la gracia. Después de él están todos los eventos del futuro día de la ira. Es fundamental para la comprensión del libro del Apocalipsis que notemos este cambio de dispensación. A través de las distintas épocas, los santos han estado o deberían haber estado esperando la venida de su Señor. ¿Y qué era exactamente lo que ellos tenían derecho a esperar? Simplemente esto: que Él vendría en gloria con las nubes del cielo y arrebataría a la iglesia para que estuviese con Él. Después de eso, pero no antes, Él se abocaría a juzgar al mundo. El rapto de la iglesia marcaría el final de la era, el fin de la actividad del Evangelio y del día de salvación, para luego dar inicio al día de su ira. Tengamos presente que la apertura del sexto sello lleva a los eventos descritos en los últimos versículos del capítulo 6 y también del capítulo 7. La apertura del séptimo sello solo ocurre al principio del capítulo 8. Y no es hasta entonces que comenzamos a leer acerca de actos de juicio. Pero en el intertanto, en el capítulo 7, tendremos la visión del remanente de judíos sellados en la tierra. Recuerden, los 144.000 sellados. Y de una multitud innumerable agrupada en presencia del trono. Y estas dos visiones se presentan en forma precisa en el lugar al que ellas pertenecen cronológicamente. La primera habla del sellado de 144.000 israelitas provenientes de todas las tribus, los que coinciden en este lugar tan naturalmente como lo hace la visión de la multitud raptada. Dado que si la época de la iglesia ha pasado y llega la plenitud de los gentiles, que habló el apóstol Pablo, entonces es el tiempo para que Dios cumpla su palabra acerca de Israel. Dado que, como lo hemos visto anteriormente, se anunció que la ceguera parcial ha acaecido sobre Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y la visión de una multitud innumerable proveniente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas es la visión de tal plenitud de los gentiles. ¿Y qué pasará después? El tema de Romanos 11 era que Dios iba a contar con un remanente después del fin de la actual dispensación. Ellos que como nación habían sido apartados a un costado, serían recibidos. Su plenitud vendría después de su disminución u ocaso. Las ramas desprendidas del olivo se unirían nuevamente. Romanos 11, versículos 12, 15 y 23. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. La condición era, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad. Por lo tanto, nosotros debemos entender aquí
que los 144.000 judíos que están sellados como el remanente de nuestro Dios han dejado atrás su incredulidad. Ellos no se convirtieron durante la dispensación del Evangelio, pues en ese caso ellos habrían pertenecido a la multitud innumerable, es decir, a la iglesia. Pero antes de que el día de la ira se establezca, y antes de que los vientos de juicio comiencen a soplar, estos escogidos serán sellados para su preservación durante esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Y allí es donde se produce la confusión, porque se habla de la gran tribulación, pero Apocalipsis 3:10 dice hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Es la hora de la prueba para los impenitentes, para los que hayan quedado, para los no creyentes, que van a tener que soportar juicios de parte de Dios. Por otro lado, la iglesia quedará fuera de todo esto mediante su arrebatamiento del mundo antes de que todo se inicie. Y así, en este capítulo se le ve en presencia del trono. ¿Cómo entonces se convierten los 144.000 de su incredulidad? La conclusión ineludible es que esto es consecuencia de la visión del Hijo del Hombre que llega con las nubes del cielo. Él mismo le ha dicho a Jerusalén culpable, en Mateo 23:39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el profeta Zacarías había entregado la descripción de un Israel arrepentido y doliente a la vista de él a quien había traspasado. Anoten, Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El idioma del profeta, en lo relacionado con el espíritu de gracia y de oración, implica su conversión. Para mayor abundamiento, Zacarías 13:1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y Juan relaciona esto con la venida de Cristo. Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿quiénes los traspasaron? Los judíos. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Volviendo al asunto de la multitud innumerable, vista ahora en presencia del trono, tomaremos nota de los numerosos rasgos que indiscutiblemente nos muestran que esta compañía es nada menos que la iglesia raptada. En primer lugar, como ya se mencionó, el lugar de esta visión en el esquema de la revelación es precisamente el lugar que pertenece a un evento que ocurre en el momento de la venida de Cristo. La señal infalible de tal venida, como el Señor mismo lo había dispuesto, aparece en los últimos versículos del capítulo 6 y en el capítulo 7, que la multitud innumerable se ve en presencia del trono. El testimonio general de la Escritura para el efecto de que la oportunidad para la salvación termina cuando la dispensación de la gracia culmina, vale decir, cuando Cristo viene y se lleva a su iglesia. Después de todo, los términos día de salvación y día de la ira deben tener significados esencialmente diferentes y opuestos. En segundo lugar, notamos que la compañía en cuestión es una gran multitud la cual nadie podía contar. En verdad, esta es una descripción apropiada de los millones de creyentes que han sido salvados a lo largo de los 20 siglos de la historia de la Iglesia.
pero sería muy difícil explicar cómo semejante compañía pudiera existir en el lapso de unos años antes del retorno de la bestia, porque algunos comentaristas piensan que esa multitud salió después de esa tribulación que vendrá sobre el mundo. En tercer lugar, esta inmensa compañía se agrupa proveniente de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿Y no es acaso esta la característica distintiva de la actual dispensación, que Dios ha visitado a los gentiles o naciones en gracia para arrebatar de ellas a las personas por su nombre? En la dispensación futura, ¿será o no será este su propósito para visitarlos con ira? Nuestro Señor afirmó hace 2000 años atrás: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y él indicó que esta sería una tarea que duraría toda una era. Mateo 28, 19 y 20. Él dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Pero ¿dónde está el encargo de predicar el evangelio a todas las naciones después del fin de la era en que ya la iglesia ha sido arrebatada? La compañía o los redimidos en Apocalipsis 7 es necesariamente la compañía de aquellos que han sido redimidos durante la dispensación que recién ha concluido en el momento de esta visión. Apocalipsis 6, 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Tal dispensación era el año aceptable del Señor, y ahora será seguido por el día de venganza de nuestro Dios. Veamos en Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Será el día de la venganza simplemente otro día de salvación? Creo que no. En cuarto lugar, se ve la incontable multitud enfrente del trono y ante el Cordero, pues la iglesia son las personas celestiales y el cielo es su destino. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Por lo tanto, ahora la iglesia se le ve en el lugar al que pertenece. El Salvador ha venido y la ha llevado hasta allá. Ninguna otra explicación es posible. Ella queda contrastada con el remanente de judíos que aún se ve todavía en la tierra. Versículos 3 y 4. En el momento que ella es vista en el cielo. En quinto lugar, es una compañía de salvados la que atribuye su salvación a Dios y al Cordero. Ellos han aprendido y han creído en la verdad del Evangelio de la gracia. Y al creerla, ellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Evidentemente, ellos se han salvado durante la dispensación de la predicación del Evangelio. Durante sus días en la tierra, muchos de ellos habían aprendido a cantar. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Y yo también, cuán malo soy, lavarme allí podré. Y en tanto que en el mundo estoy, su gloria cantaré.
En sexto lugar, leemos que uno de los ancianos le explica a Juan, o le pregunta, estos son los que han salido de la gran tribulación. Este rasgo no es menos importante que los otros, a condición de que lo comprendamos. Se puede establecer definitivamente por cada señal que tengamos aquí un cuadro precioso de la iglesia en gloria. La confusión y duda que se ha creado alrededor de este asunto ha sido el resultado de un pensar y enseñar defectuoso. La expresión la gran tribulación ya es usada por muchos como un término técnico que tiene referencia a Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y más particularmente la última mitad de estos 7 años de este periodo, cuando la bestia y el falso profeta se habrán levantado para perseguir a los santos. Pero la Escritura no usa el término con referencia a tal periodo. El texto ante nosotros no tiene relación alguna con él. El día de la ira o día de venganza o día del Señor es en verdad un tiempo de gran tribulación, por cuanto es en ese entonces que los juicios de Dios serán vertidos. Pero estos juicios se verterán sobre un mundo impenitente, después de que la iglesia haya sido arrebatada. Primero de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta declaración es hecha por Pablo en relación al tema de la venida del Señor y sus eventos relacionados. Hemos visto que la señal de la venida de Cristo se da en Apocalipsis 6, de los versículos 12 al 14. Y como resultado de esta venida, la compañía de los redimidos comparece ante el trono en el capítulo 7. Se afirma que el día de la ira ya ha venido, pero el primero de los juicios solo es vertido junto con el resonar de la primera trompeta en el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 7. Después que la iglesia ha partido. La iglesia no pasa por la gran tribulación que soportará la tierra. Permítanos intentar despejar en alguna medida el escenario. Hay que confundir. La Escritura habla de numerosas y grandes tribulaciones. Ha sido el azar algunas o todas ellas fuesen necesariamente idénticas. Una lectura más cuidadosa demostrará que este no es el caso. Veamos las tribulaciones de Israel. Israel, en primer lugar, ha experimentado numerosas experiencias de tribulación profunda. Hubo inicialmente la experiencia de la nación naciente en Egipto. Deuteronomio 4:20. Pero a vosotros Yahvé os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su y fue celebrada en generación mediante la fiesta de la Pascua. Era una gran tribulación. Posteriormente vino el tiempo aquel día angustia para Jacob. Y eso sucedió cuando la nación fue castigada a mano de los asirios y caldeos. Llámese Nabucodonosor. Nuevamente tal tribulación fue grande. Hasta ese entonces no hubo era alguna comparable, pero a su debido tiempo ella fue salvada de tal tribulación, la nación de Israel, solo para ser sometida nuevamente los días de Antíoco Epífanes,
Y eso aparece en Daniel 11, del 15 al 16 y del 30 al 33. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se lo pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja se reducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si bien grandes y de temer, como fueron esas aflicciones, le correspondió a Daniel anunciar una aflicción aún mayor en el futuro. Y eso está en Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. En esta última escritura, el contexto deja bien en claro que Daniel, o el ángel que habla con él, se refiere al tiempo cuando el poder de las personas santas debe ser dispersado, versículo 7, y no al tiempo de su reagrupamiento. Nuestro Señor también se refiere al mismo tiempo. Entonces, su discurso en el Monte de los Olivos cuando afirmó, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido del principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 21. Pero esa es una tribulación para el pueblo de Israel. Aquí de nuevo el contexto muestra que el Señor se refería a los sufrimientos terribles del pueblo judío al momento de ocurrir el sitio de Jerusalén y que concluyó el año 70 después de Cristo. Como lo hemos citado anteriormente en el sermón profético, el testimonio del historiador Josefo es para el efecto de que tales sufrimientos eran tales que no era posible imaginar en superarlos o excederlos. Por lo tanto, en ese entonces ocurrió la más grande de todas las tribulaciones que han afectado a la nación judía. Pero con referencia a nuestro tema actual, debemos leer la escritura de una manera razonable. Nosotros no estamos preocupados por ninguna de las tribulaciones a través de las que Israel tuvo que pasar o pudiese sufrir. La gran multitud proveniente de todas las naciones es vista como emergiendo de su propia tribulación. El Señor ha venido, los redimidos son llevados al cielo. El día de la ira está a punto de presentarse, pero para tal compañía en presencia del trono, la tribulación es ahora una cosa del pasado. Veamos 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 8. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que la tribulación está a punto de sobrevenir a todo el mundo, porque Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
y que los judíos remanentes serán perseguidos, y por eso son sellados, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente los siervos de nuestro Dios. Estos son los 144.000. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero debemos recordar que los juicios que sobrevendrán al mundo impenitente son juicios provenientes de la mano de Dios. Mientras que la persecución que afectará a los judíos, a los 144.000 judíos remanentes, es una persecución satánica. Apocalipsis 12:13. Y cuando vio el dragón, Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y la iglesia no se verá expuesta a ninguna más de estas. Ella no es vista como presente en la tierra cuando estas cosas ocurren, pues ha sido arrebatada de la escena antes de la apertura del 7º sello. Por consiguiente, la tribulación fuera de la cual se ve a la iglesia es necesariamente la tribulación de una dispensación anterior, vale decir, la actual dispensación de la iglesia. Juan el apóstol en el primer siglo declaró que él estaba en ella, en esa tribulación, cuando él se describió a sí mismo como: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Apocalipsis 1:9. Pablo, escribiéndoles a los tesalonicenses, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 1:6. Es la tribulación de la iglesia. Concluimos entonces que cuando Juan se le dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, hubo solo una de las tales tribulaciones que él entendería, a saber, aquellas en las cuales él ya era un copartícipe en la isla de Patmos, y que estaba destinada a continuar a través de los tiempos. ¿Acaso tal tribulación no era lo bastante grande para merecer el que se le denominase la más grande? Dejemos que los millones de víctimas de las persecuciones de la Roma pagana y la Roma papal respondan. Tu lamento ha sido: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y ahora vemos la respuesta. Se recordará que nuestro Señor anunció muy claramente que la porción de la iglesia durante el tiempo de su ausencia estaría en tribulación. Recordemos Mateo 24:9 y Juan 16:33. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. W.E. Bain, en su libro La Iglesia y la Tribulación, dice, página 47, hay que considerar que los cristianos en forma individual y las congregaciones locales no pudieron soportar las más horribles aflicciones que de tiempo en tiempo han confrontado a otros cristianos en tiempos de persecución del pasado. La pregunta que en ocasiones se ha hecho acerca de si la iglesia pasará por la tribulación es una pregunta que nunca debiera ser necesario hacer. Es una pregunta basada en premisas falsas. Ella asume que la tribulación mencionada en Apocalipsis 7:14 se relaciona con la persecución de los santos durante el reino de la bestia, Apocalipsis 13:7. Sin embargo, esto, como hemos visto, involucra un anacronismo y una manipulación de la estructura global del libro. También involucra una mezcla de las dispensaciones, dado que la iglesia pertenece a la dispensación de la gracia
y no tiene nada que ver con la dispensación del juicio que está por venir. También no toma en cuenta el hecho que la gran multitud que nadie podía contar corresponde a la iglesia de Dios que ha sido arrebatada, conformada por personas provenientes de todas las naciones durante toda la era cristiana. Por lo tanto, no se trata de que ella padezca de una tribulación futura. Los santos que actualmente residen en la tierra o al momento del rapto son solo un pequeño fragmento del total, pero en el texto nosotros estamos considerando que es la totalidad de la multitud innumerable de todas las épocas que son visualizadas como dejando atrás la tribulación. Haciendo un resumen, para terminar. La sumatoria de todo este asunto es como sigue. Que la multitud incontable de redimidos visualizada en presencia del trono y del Cordero, capítulo 7 de Apocalipsis, se identifica claramente como la iglesia. Y que la gran tribulación de la cual ella emerge es una tribulación propia, de larga data, reflejada en la historia pasada de la iglesia, estos 20 siglos de la gracia, donde tuvo sus puntos álgidos en la llamada Santa Inquisición, donde decenas de miles sufrieron la muerte mediante tormentos espantosos en Francia, los llamados hugonotes de pensamiento calvinista, y en España murieron martirizados por el representante papal Llorente. Que el Señor bendiga su santa palabra.